¿Cómo le va, Daniel? Lucy Pisni le da las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucy, y a toda la televidencia. Bueno, ustedes han hecho un análisis exhaustivo del impacto de la pandemia durante todo el 2020. Se confirman caídas en ventas, por ejemplo, en los supermercados, una intensa caída en el patentamiento, es decir, el sector automotriz fue severamente afectado. También, por supuesto, el empleo y el salario. Coméntenos un poquito entonces cuál es la visión de ustedes. ¿Estamos en caída o en un muy lento, en una muy lenta recuperación? Mira, para empezar por el final, yo creo que estamos en una muy lenta recuperación. Fue un año terrible, realmente en enero, febrero del 2020, nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar cuando hacíamos todas las previsiones del año económico que íbamos a tener, nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con este cisne negro que fue la pandemia, ¿no? O sea, algo totalmente impensado, no deseado, imprevisto, fue terrible. Así que en base a eso, evidentemente hubo una caída muy fuerte, comenzó a caer con las restricciones a la actividad económica en marzo, y en abril fue cuando se notó la mayor caída. Evidentemente ahí fue el peor momento, y a partir de ahí, a partir de mayo, junio, empezó lentamente a recuperarse en la medida que se iban recuperando las distintas actividades económicas. Así que esa es un poco la visión. Y bueno, y por otro lado también, como bien dijiste, tenemos algunas cifras respecto a cómo evolucionaron las distintas actividades. Por ejemplo, los supermercados en los primeros meses de la pandemia tuvieron un crecimiento chico, pero del 4%, mientras que en el año en general cayó el 2,3%, quiere decir que los últimos meses también cayeron bastante sus ventas. Claro. Las ventas de cemento, por ejemplo, hay algo para destacar, que las ventas en algunos casos, las caídas en Neuquén fue superior a las caídas que hubo en el resto del país. En cemento, por ejemplo, en Neuquén cayó el 17% de todo el 2020, y en el país cayó el 11,5%. El patentamiento de automotores en Neuquén cayó un 40%, y en el resto del país el 25%. Así que esa es un poco la realidad de lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Tendrá que ver en estas cifras, porque, a ver, Neuquén siempre se caracterizó, por ejemplo, en el parque automotor, en tener muchos vehículos nuevos. Esta imposibilidad de adquirir vehículos tendrá que ir de la mano no solo de la parálisis en toda la economía, sino especialmente en el sector hidrocarburífero, que por ahí es donde la gente obtiene salarios un poco más interesantes. Sí, mira, en general la caída del sector hidrocarburífero fue una de las cosas que más afectó. Vos ten en cuenta que la economía de Neuquén se encuentra muy influida por por la realidad del sector de hidrocarburos. Así que cualquier movimiento que hay en ese sector afecta muchísimo a toda la economía neuquina. Ten en cuenta que el problema con los hidrocarburos comenzó antes de la pandemia, cuando se congeló el precio del barril en agosto. Ahí Claro. comenzó la caída. Y después, por supuesto, con la pandemia y con la disminución del consumo, se afianzó mucho más esa caída, y realmente fue muy terrible por la caída del empleo. Por ejemplo, un dato que tenía un 11,4% en Neuquén, y mucho de eso es de la actividad petrolera y de la construcción. Sí. Así que, como bien decís vos, la realidad es que todo esto influye después en el consumo, en la caída de las ventas, porque es un sector de ingresos importantes que empuja, tracciona el consumo en Neuquén. Claro. Bueno, la verdad que esta situación ha preocupado muchísimo durante todo el año pasado. ¿Qué proyección hacen a partir de ahora, donde también se comienza a discutir una leve mejora en los salarios, que obviamente esto influye muchísimo en el consumo? ¿Cuánto tiempo más creen ustedes que se puede prolongar
esta recuperación lenta en la economía neuquina? Mira, haces bien en decir la economía neuquina. Neuquén tiene una particularidad, insisto, que es la realidad esta de vaca muerta, que tracciona muchísimo la economía y ha empezado a moverse. La etapa de fractura, que es una de las formas en que se mide la actividad en vaca muerta, en enero han sido importantísimas. Cada vez hay más equipos de perforación y alrededor de esa realidad, de esa industria, se mueven todas las pymes, porque cada pozo que se va a perforar significa movimiento de suelo, transporte de cargas, transporte personal, digamos, todo eso va a traccionar muchísimo la economía, así que eso es una buena noticia, la reactivación de la actividad petrolera, también acompañada por el plan gas que largó la Secretaría de Energía, que le dio algún tipo de ventaja a las operadoras y las animó a hacer las inversiones más rápido, y también lo que fue el turismo, que es la otra actividad económica importantísima de la provincia, que ustedes vieron el fin de semana de carnaval, también fue un éxito y ayudó un poco a la hotelería y gastronomía, que como podrás ver en el informe fue una de las actividades durante la pandemia. Así es. Bueno, habrá que ser optimistas, esperar que las cosas comiencen a mejorar. Por supuesto, hay que tener en cuenta otros parámetros que afectan, ¿no?, a toda la actividad comercial, como es el tema alquileres, como es el tema impositivo, pero de todos modos esperemos que haya una recuperación lo más rápido posible, porque esto además genera empleo, así que Sí. ojalá se pueda salir de este pozo. Así es. Muchísimas, Ojalá sí. que sea así. Ojalá. Daniel, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.